Capítulo 76. El sol caía implacable sobre las vastas tierras desérticas de Bakuo, y su calor oprimía a los viajeros como un peso inexorable. La arena se extendía kilómetros en todas direcciones, moviéndose y susurrando bajo la suave caricia del viento. Eran 7, abriéndose paso por las dunas en una caravana de vehículos destartalados y cubiertos de arena. Cazadores, comerciantes, refugiados, gente que buscaba seguridad en las brutales tierras de Bakuo. Pero normalmente no había seguridad en el desierto. Un joven llamado Seth, con las manos envueltas en tela para protegerse del sol abrasador, estaba sentado cerca de la parte trasera de uno de los vehículos. Se secaba el sudor de la frente, mientras sus ojos verdes escudriñaban el horizonte con creciente inquietud. «Algo anda mal», murmuró. A su lado, un cazador y nómada mayor llamado Elías se removió en su asiento. «¿Tú también tienes esa sensación, eh?» Seth asintió. Era más que el calor, más que la habitual inquietud del desierto. Se sentía como si el aire mismo se hubiera detenido. Y luego un aullido. Bajo. Gutural. Resonando en las dunas. La caravana se congeló. Elías maldijo en voz baja, agarrando la empuñadura de su arma. Entonces empezaron los gritos. Los Grimm llegaron sin previo aviso, una manada de acechadores de la muerte, sus enormes formas con armadura de hueso surgiendo de debajo de las dunas como monstruos de una pesadilla. Sus caparazones negros brillaban bajo el sol y sus ojos carmesí brillaban de hambre. Uno de los escorpiones se estrelló contra el vehículo líder, haciéndolo volcar en una explosión de metal y arena. Seth apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un segundo de Stalker se abalanzara sobre él, y su enorme pinza se cerró alrededor de uno de los viajeros, una mujer que apenas tuvo tiempo de gritar antes de resultar herida en su agarre. El Grimm arrojó su cuerpo herido a un lado y volvió su mirada sedienta de sangre hacia el resto de la caravana. «Lucha», rugió Elías, desenvainando su arma, un hacha enorme que relucía con aura. Los cazadores se apresuraron, con sus armas destellando mientras intentaban hacer retroceder a los Grimm, pero eran superados en número. Los acechadores de la muerte eran implacables, sus colas apuñalaban hacia abajo y sus garras aplastaban todo a su paso. Seth apenas logró esquivar cuando una de las criaturas lo golpeó, rodando sobre la arena ardiente antes de dispararle su rifle en la cara. Las balas de polvo rebotaron en el blindaje óseo, sin hacer nada. Elías blandió su hacha, cortando una pinza, pero el acechador de la muerte ni siquiera se inmutó. Estaban perdiendo. Iban a morir aquí. Y luego, ocurrió. Un destello dorado. Por un momento, el sol pareció brillar aún más, un estallido de radiante energía dorada atravesó la bruma de arena y confusión. Entonces, una sombra cayó sobre ellos. Algo grande y rápido saltó por las dunas, su forma se desdibujó bajo las olas de calor. La respiración de Seth se entrecortó al verlo. Un enorme jacalope, con su pelaje dorado brillando bajo el sol del desierto, corriendo hacia ellos a una velocidad imposible. Y encima de él, estaba un caballero. Revestido de acero que lo hacía parecer oxidado y con una capa que ondeaba detrás de él como un estandarte, el caballero oxidado descendió sobre las arenas como una figura de leyenda. Se movió sin dudarlo, saltando desde la espalda de Jacalope en un estallido de aura dorada teñida de azul. Su espada destelló y, en un solo movimiento cegador, cortó la cola de un Death Stalker en pleno ataque, cortando el aguijón mortal antes de que pudiera atravesar a Elías. El Grimm chilló y se retorció de dolor. Los viajeros se quedaron mirando en un silencio atónito. «¿Qué demonios?», jadeó Elías. Seth apenas podía respirar. Había leído el cuento de hadas. Todos los niños conocían la niña que cayó por el mundo y el caballero oxidado. Ese es el caballero oxidado. Un cuento de hadas. Un guardián del más allá. La figura de las historias susurradas a los niños en el vacío, no, en todo Remnant. Y él estaba aquí. Los acechadores de la muerte se giraron hacia él, con los ojos ardían de odio. Pero el caballero no vaciló. Se movió como un rayo, su espada estaba imbuida de un aura dorada pura, cortando a los Grimm como si estuvieran hechos de papel. Uno de los acechadores de la muerte se abalanzó, sus pinzas chasquearon, pero el caballero oxidado simplemente levantó una mano, localizando su aura en ella y desató un estallido de luz dorada. La energía explotó hacia afuera, una ola radiante de fuerza que desintegró al Grimm al contacto. Seth observó con asombro cómo las criaturas restantes dudaban, sus instintos les gritaban que huyeran. Pero el caballero oxidado era más rápido. Corrió hacia adelante, su armadura arenosa brillando con aura, mientras cortaba a los monstruos restantes uno por uno, hasta que el último de ellos se convirtió en polvo.
Y luego, silencio. El caballero oxidado estaba de pie entre los restos, con su espada envainada y su casco reflejando el sol. Por un momento, nadie se movió. Entonces Elías dio un paso adelante, agarrando su hacha con manos temblorosas. ¿Quién? El caballero oxidado alzó una mano hacia los que estaban en el suelo. Los heridos respiraron con normalidad, sus auras se amplificaron y sus cuerpos se recuperaron. Luego, sin decir otra palabra, se giró y caminó hacia su jacalope como si su trabajo hubiera terminado. El corazón de Seth latía con fuerza. Espera. El caballero no respondió. El jacalope pateó el suelo y bajó ligeramente la cabeza mientras el caballero se subía a su espalda. Y luego desapareció. Un remolino de hojas multicolores bailaba a su alrededor, el viento lo arrastró en un instante y su forma se desvaneció en las dunas doradas. Él se había ido. Como si nunca hubiera estado allí. Seth cayó de rodillas y su mente dio vueltas. Se suponía que el caballero oxidado sería un cuento de hadas, y sin embargo, ¿era real?, susurró Seth. Era real. Elías exhaló, sacudiendo la cabeza con incredulidad, como un niño que hubiera conocido a su héroe. Los viajeros, todavía en estado de shock, se recompusieron lentamente, murmurando entre ellos, con voces llenas de reverencia y asombro. Porque lo habían visto. Un cuento de hadas hecho realidad. El caballero oxidado, que llegó con el viento, que apareció en tiempos de necesidad para rescatarlos de los Jabberwalkers, desapareció antes de que pudieran comprender completamente su presencia. Bakuo siempre fue una tierra de sol intenso, arena interminable y supervivencia brutal. En este reino de vientos abrasadores y alianzas inestables, los cuentos de hadas eran escasos. Pero incluso entre ellos seguía contándose el mismo cuento de hadas. De un caballero vestido de acero oxidado, cabalgando sobre un jacalope dorado, que emergía de la nada para salvar a quienes estaban en peligro. Era una historia, un relato compartido alrededor de fogatas para aliviar la tensión de vivir en una tierra donde los Grimm podían atacar en cualquier momento. Era una historia, sabían que era real. Otro avistamiento provino de un grupo de viajeros varados, cuya aeronave fue destrozada por una tormenta repentina, obligándolos a vagar por las dunas a pie. El desierto era despiadado y su calor los agobiaba mientras luchaban por abrirse paso a través de las arenas movedizas. Luego, desde la distancia, comenzó a levantarse una tormenta, pero no una tormenta natural. Eran los hermanos Grimm. Una manada de basiliscos, sus cuerpos con forma de serpiente deslizándose por la arena, sus ojos carmesí brillando hambrientos. Los viajeros no tenían armas ni medios de defensa. Los basiliscos atacaron rápido, lanzándose a través de la arena, con sus colmillos al descubierto. Y luego un destello de oro. La tormenta aparentemente se abrió, una figura cortando la arena, su espada brillando con un aura pura. El caballero oxidado apareció de la nada, su espada atravesando a los basiliscos con golpes precisos y sin esfuerzo. Su jacalope dorado cargó contra las criaturas, embistiéndolas con una fuerza que les rompió los huesos y haciendo volar al Grimm. Cuando el polvo se asentó, los Grimm habían desaparecido y su niebla negra se disipó en el aire. Los viajeros apenas tuvieron tiempo de procesar lo sucedido antes de que el caballero se volviera hacia ellos. Simplemente señaló hacia el horizonte, hacia un asentamiento distante. Entonces, tan repentinamente como había llegado, desapareció, desapareciendo en los vientos del desierto, dejando atrás solo las huellas de los cascos de su montura en la arena. La siguiente historia provino de un grupo de soldados Bakuan que escoltaban un tren de suministros a través del páramo. Su viaje transcurrió sin incidentes hasta el anochecer. Fue entonces cuando atacaron. Bandidos. Armados con armas atlesianas robadas, descarrilaron el tren, obligando a los soldados a un tiroteo desesperado. Los bandidos eran despiadados y utilizaban tácticas de golpe y fuga, eliminando a los soldados uno por uno. El comandante, el capitán Ro, sabía que no durarían. Les faltaba munición y los bandidos eran muchos. Luego un destello de metal. Una sombra moviéndose en la oscuridad. Uno de los bandidos se giró, justo a tiempo de ver una espada atravesar el polvo, cortando el aire como una estrella fugaz. El caballero oxidado había llegado. Su espada brilló, cortando armas y armaduras con una precisión aterradora. Los bandidos entraron en pánico y apuntaron sus armas hacia él. Pero se movió demasiado rápido, esquivando las balas y derribando a sus enemigos con calculada eficiencia. El jacalope saltó al tren, chocando contra un bandido y haciéndolo caer al borde. Cuando sonó el último disparo, el tren quedó en silencio.
El capitán Ro miró con incredulidad al caballero de armadura oxidada, con su espada cubierta de polvo de Grimm y enemigos caídos. ¿Quién eres?, preguntó el capitán sin aliento. El caballero oxidado simplemente se giró, colocando un dedo en sus labios debajo de su casco. Luego, en un remolino de hojas multicolores, desapareció otra vez. Otro avistamiento, en el corazón del desierto de Bakuan, un oasis se encontraba intacto, un paraíso raro en medio de las interminables dunas. Aquí prosperó un pequeño pueblo y sus habitantes dependían del oasis para sobrevivir. Pero Grimm se sentía atraído por la vida. Y una noche, llegaron. Una horda de sábilos con máscaras de hueso y garras afiladas como navajas descendió sobre la aldea. Sus rugidos sacudieron la tierra. Los aldeanos lucharon, pero estaban en desventaja, sus armas eran demasiado rudimentarias y sus defensas demasiado débiles. Mientras los Grimm arrasaban el asentamiento, la gente se preparaba para el final. Hasta que un sonido resonó en la noche. El grito de un jacálope, agudo y claro. Entonces, un destello de plata y oro. El caballero oxidado emergió de la oscuridad, con la espada en alto y la armadura reluciendo bajo la luz de la luna destrozada. Con un poderoso golpe, cortó en dos al primer sabir, y su aura ardió como un reguero de pólvora. El Grimm se giró para enfrentarlo, pero él cargó hacia adelante, implacable, y su espada atravesó sus filas como un torbellino. El jacálope saltó entre los monstruos, derribándolos y aplastando cráneos con sus poderosos cascos. Los aldeanos observaron en un silencio atónito cómo el caballero luchaba solo, abatiendo a los sabirs uno por uno, hasta que el último de ellos se convirtió en polvo. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se dirigió hacia las dunas. «Esperen. Por favor», gritó uno de los aldeanos. Pero cuando volvieron a mirarlo, ya no estaba. Como si nunca hubiera estado allí. Siguieron más historias. Una mujer perdida en un páramo, salvada por un caballero que le dio agua y la señaló hacia un lugar seguro, luego desapareció. Una banda de forajidos que aterroriza asentamientos fue derrotada misteriosamente de la noche a la mañana, con sus armas destrozadas y su líder inconsciente con un solo casco abollado a su lado. Una cueva infestada de Grimm, limpiada por un espadachín solitario, su espada brillando con la luz de algo antiguo. Nadie lo vio el tiempo suficiente para poder hablar. Nadie jamás supo de dónde venía ni a dónde iba. El caballero oxidado estaba en todas partes y en ninguna. En el pueblo de Ember, un pueblo que se construyó en la cuna de un cañón, un refugio en una tierra implacable. Pero esa noche, ardía. Una horda de beringels, enormes y corpulentos Grimm, con sus formas parecidas a las de gorilas elevándose sobre los tejados, habían descendido sobre la aldea como una marea imparable. Los aldeanos pelearon. Siempre pelearon. Pero contra la furia implacable de los Grimm, sus armas apenas arañaron sus monstruosas pieles. Uno a uno, el pueblo empezó a caer. Los guardias quedaron destrozados. Los muros se derrumbaron. Los gritos de la gente perforaron la noche. Y luego un sonido que envió ondas de choque a través del campo de batalla. Los beringels se detuvieron y sus ojos carmesí parpadearon hacia las dunas. Entonces una mancha dorada cruzó la arena, moviéndose demasiado rápido para seguirla, levantando una tormenta de polvo y viento. El suelo tembló cuando algo enorme aterrizó en el borde del cañón. Un jacálope, más alto que un caballo, con sus astas brillantes y su pelaje dorado ondeando con aura. Y encima había un caballero vestido de acero oxidado, con su capa ondeando y su espada levantada y bañada por la luz celestial. El caballero oxidado había llegado y cargó. El jacálope saltó desde el borde del cañón, elevándose por el aire mientras el caballero oxidado levantaba su espada en alto. El primer beringel rugió, agitando un puño del tamaño de una roca. Solo para que el caballero le cortara el brazo con un único y fluido movimiento. El monstruo se tambaleó y su brazo cayó al suelo en una ráfaga de niebla negra. Antes de que pudiera reaccionar, el caballero atacó de nuevo, su espada brillando como el sol, cortando el torso del Grimm, cortándolo por completo. La bestia se desplomó y su grito de muerte fue ahogado por el estruendo de la batalla. Los otros beringels se abalanzaron. Pero el caballero era más rápido. Saltó desde la espalda de Jacálope, girando en el aire y su espada trazó arcos dorados en el campo de batalla. Un beringel intentó atacarlo, pero el caballero se agachó, se deslizó bajo sus piernas y clavó su espada en su columna, cortando su conexión con el vacío. Otro Grimm intentó agarrarlo, pero él le dio una patada en el pecho, dando vueltas en el aire antes de aterrizar sobre sus hombros. Con un único y devastador golpe, le separó la cabeza del cuerpo. Los aldeanos, aún vivos, observaban con incredulidad.
El caballero luchó como una fuerza de la naturaleza. Como un personaje de un cuento de hadas. Dondequiera que se movía, Grimm caía. Su espada era imparable. Su presencia era inquebrantable. Su aura era radiante y cálida. Y luego, tan rápido como había comenzado, todo terminó. El último Grimm se convirtió en polvo y el campo de batalla quedó en silencio, salvo por el parpadeo de las llamas. Los aldeanos se quedaron atónitos, mirando al caballero solitario que los había salvado. El caballero oxidado los miró y, sin decir palabra, envainó su espada. Luego, cuando el viento se levantó, su forma parpadeó, un remolino de hojas multicolores bailando a su alrededor. Y como siempre, como un fantasma, desapareció. No hubo ningún avistamiento durante una semana, pero no mucho después, surgió otro avistamiento. Una caravana comercial compuesta por 20 hombres estaba cruzando la mayor extensión de desierto en Bakuo. Eran viajeros experimentados, bien armados y bien preparados. Pero nada podría haberlos preparado para un antiguo gusano ciego. Un monstruoso Grimm, lo suficientemente grande como para tragarse una aeronave entera, surgió de la arena. Su enorme figura se agitaba y sus fauces abiertas estaban repletas de interminables filas de colmillos. La caravana no tuvo ninguna oportunidad. Sus armas eran inútiles. Su escape era imposible. Y entonces el viento aulló. Una sombra pasó sobre ellos, seguida del grito ensordecedor de una bestia. El caballero oxidado descendió del cielo, Jacalope voló por el aire, ambos bañados en luz dorada. Corrió hacia la arena, con la espada desenvainada y los ojos fijos en el horror colosal que tenía delante. Él no lo dudó. Cargando directamente hacia el camino del gusano ciego, esquivó el ataque del enorme gusano, cada golpe de su espada hiriendo al monstruoso gusano. El Grimm chilló, retrocedió y su enorme cuerpo se movió bajo las dunas. El caballero saltó, con su espada en alto, su aura llameando, y con un solo golpe que hizo temblar la tierra, atravesó su cráneo. El Grimm dejó escapar un último grito gorgoteante antes de desplomarse, hundiendo su enorme cuerpo en la arena. Se hizo el silencio. Entonces estallaron los aplausos. La caravana avanzó rápidamente, desesperada por agradecer a su salvador. Pero él ya se había ido. Se aleja cabalgando sobre su jacalope dorado y desaparece en el horizonte como un fantasma del desierto. Con apariciones como esa, las historias se extendieron como reguero de pólvora. Bandidos derrotados en una sola noche, sus armas destrozadas, su campamento en ruinas. El ataque de los Grimm a la Academia Shade, detenido por un guerrero solitario que luchó con una espada de luz antes de que los estudiantes pudieran actuar. El caballero errante, visto de pie sobre las arenas de Bakuo, vagando por la tierra como un caballero andante en busca de algo. Nadie lo vio el tiempo suficiente para poder hablar. Nadie nunca supo a dónde fue. Pero todos sabían una cosa. Cuando había problemas cerca, el caballero oxidado estaría allí. Capítulo 77. La aldea estaba en ruinas, tras un ataque de los Grimm que dejó a sus habitantes heridos y agotados. Casas destrozadas bordeaban los estrechos senderos de tierra, y el humo aún salía de los tejados carbonizados. La sangre manchaba la tierra, y el aire estaba impregnado de un olor a sudor, polvo y desesperación. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, los aldeanos habían sobrevivido. Habían luchado con todo lo que tenían, desde horcas y rifles viejos hasta las manos desnudas, haciendo retroceder a los Grimm a un alto precio. Así era la vida en Bakuo. Algunos yacían vendados y destrozados, otros permanecían sentados en un silencio atónito, preguntándose cuánto tardaría en volver a atacar. Luego, a través del viento ceniciento, llegó un ruido sordo de cascos, lento y constante, resonando contra las ruinas. La gente se giró y abrió mucho los ojos cuando una figura emergió de las dunas. Un caballero, vestido de acero arenoso, con una armadura polvorienta pero inquebrantable. Una capa roja ondeaba tras él, desgastada por la arena, pero majestuosa a pesar de todo. Su yelmo, aunque arenoso, brillaba con un aura dorada, como si llevara la luz de 1000 amaneceres. Y debajo de él había un jacalope, enorme y de pelaje dorado, con astas relucientes como marfil pulido. Se movía con gracia silenciosa, y cada paso despertaba susurros entre los aldeanos. El caballero oxidado había llegado. Habían oído rumores últimamente. Algunos jadearon, dieron un paso atrás y se agarraron las heridas, como si no estuvieran seguros de si lo que veían era real. Otros no se atrevieron a creerlo, lo miraban con sospecha y murmuraban viejos cuentos de hadas sobre el caballero que solo aparecía en momentos de gran necesidad. Pero entonces un niño se separó de la multitud. Valiente y sin miedo.
Las lágrimas manchaban su rostro cubierto de tierra. Su pequeño cuerpo temblaba mientras se tambaleaba hacia adelante. Sollozando, con voz débil pero urgente, gritó: «Señor caballero. Por favor, ayúdeme». El caballero oxidado, silencioso sobre su corcel, inclinó la cabeza. Luego, con lenta precisión, desmontó. En el momento en que sus botas tocaron el suelo, la gente se tensó, pero no había ninguna amenaza en sus movimientos. Se arrodilló ante el niño y su imponente figura se agachó con una gracia inesperada en un guerrero. Su voz, amortiguada por el casco, era suave. «¿Qué pasa, pequeño?». El niño sollozó, frotándose los ojos, antes de señalar hacia una choza destrozada cerca del centro del pueblo. «Mi papá está muy herido». La postura del caballero cambió, algo en su presencia se suavizó. «Llévame con él». Los aldeanos observaron en un silencio atónito cómo el caballero oxidado seguía al niño, con su jacal persiguiéndolo como un centinela silencioso. Al acercarse al herido, el caballero vio la magnitud del daño. Un hombre yacía pálido y tembloroso, con el abdomen empapado en sangre y la respiración entrecortada y superficial. La herida supuraba, a punto de costarle la vida. El niño se aferró a la mano flácida de su padre, con los ojos llenos de silenciosa desesperación. El caballero oxidado se arrodilló a su lado y le quitó uno de sus guanteletes. Una luz cálida y dorada parpadeó en la punta de sus dedos. Los aldeanos contuvieron la respiración. Colocó su palma sobre la herida, su aura se extendió por el cuerpo del hombre herido, su energía curó la carne, selló las venas desgarradas y lo alejó del borde de la muerte. El hombre jadeó bruscamente y sus dedos temblaron. El niño dejó escapar un tembloroso grito de alivio, aferrándose al brazo de su padre. Los aldeanos observaron con asombro cómo el caballero oxidado se alejaba, habiendo completado su tarea. «Se recuperará», dijo simplemente el caballero, antes de levantarse. Luego otra voz, débil pero desesperada. «Señor caballero, por favor, ayude a mi esposa». El caballero oxidado se giró. Un hombre mayor, con el rostro surcado por la edad, estaba de pie, con piernas temblorosas y ojos suplicantes. El caballero asintió una vez y caminó hacia él. Luego, otro. Y otro más. Se oyeron más voces, cada una llena de esperanza, dolor y desesperación. El caballero oxidado no dijo nada. Él simplemente se movió. Uno por uno, los sanó. Trabajó sin descanso, sin quejarse, su aura dorada se abría paso entre los cuerpos destrozados de los heridos, sacándolos de las garras de la muerte. Cuando los heridos fueron rescatados, él pasó a ayudar a aquellos que no podían luchar, ayudando a reconstruir la aldea, levantando vigas de madera, colocando ladrillos en su lugar, asegurando los techos destrozados por la batalla. Él no pidió elogios. Él no pidió el pago. Trabajó en silencio, un caballero sin reino, un guerrero sin corte, un guardián que no pedía nada a cambio. Y cuando su tarea estuvo cumplida, cuando el pueblo volvió a estar entero, cuando los heridos pudieron levantarse de nuevo, cuando el pueblo se atrevió a tener esperanza. El caballero oxidado se giró hacia el horizonte. Los aldeanos, viéndolo prepararse para partir, se apresuraron a avanzar. «Espera. Por favor. Quédate. Te necesitamos, señor caballero. Dinos tu nombre». El caballero oxidado simplemente meneó la cabeza. Luego levantó un dedo enguantado hacia su casco, presionándolo donde estarían sus labios. Una orden silenciosa de mantener el secreto. Un caballero que no buscó reconocimiento. Una leyenda que no necesitaba nombre. El jacalope dorado dio un paso adelante y, con facilidad adquirida por la práctica, el caballero montó su corcel. Una cálida brisa barrió el pueblo, llevando consigo un remolino de hojas multicolores, envolviendo al caballero y su corcel como el abrazo de un fantasma. Y así, sin más, él se había ido. El fuego crepitaba suavemente, su resplandor dorado se reflejaba en la arena, proyectando largas sombras en la noche silenciosa e interminable. El desierto se extendía en todas direcciones, sus dunas se movían con el leve susurro del viento. Arriba, el cielo era un océano de estrellas, intactas y eternas, que observaban el mundo con su mirada silenciosa e indiferente. Jaune se quitó el casco y lo dejó a su lado. Su peso se había vuelto instintivo desde hacía tiempo, pero en momentos como estos, aún podía sentir su peso. Las cicatrices de las batallas libradas, el peso de las expectativas que anhelaba. Había desempeñado su papel durante un tiempo. Con un suspiro de cansancio, se recostó en Juniper, su fiel compañera, mientras el jacalope dorado permanecía sentado a su lado en un cómodo silencio.
Hacía tiempo que se había acostumbrado a sus meditaciones nocturnas, a sus susurros junto al fuego, cuando el resto del mundo ya se había dormido. Se quedó mirando las llamas, observándolas bailar y parpadear, perdido en sus pensamientos. Luego, después de una larga pausa, finalmente habló. Incluso después de todos estos años, Remnant sigue siendo un lugar triste. Su voz era tranquila, no estaba dirigida a nadie más que a él mismo y a las estrellas. He viajado lejos. He visto aldeas prosperar, lugares reconstruirse. He visto a los fuertes proteger a los débiles, guerreros alzarse desafiando la oscuridad. Pero no importa cuánto tiempo pase, siempre hay sufrimiento. Siempre hay guerra. Siempre hay pérdidas. Dentro y fuera de los reinos, nada cambia. Exhaló lentamente, pasándose una mano enguantada por su cabello dorado, ahora cubierto de plata por el tiempo y el trabajo. Cuando era más joven, creía que podía cambiar el mundo. Pensaba que si entrenaba lo suficiente, luchaba lo suficiente, si era lo suficientemente fuerte, podría marcar la diferencia. Detener las peleas. Detener la muerte. Proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Soltó una pequeña risa hueca y sacudió la cabeza. Pero Remnant no funciona así, ¿verdad? El fuego estalló, enviando chispas a la noche. No importa cuántos Grimm matemos, más ocupan su lugar. No importa cuántas batallas ganemos, otra lucha comienza. No importa cuánto luchemos, siempre hay alguien sufriendo, siempre hay alguien con miedo. Nunca termina. Nunca se detiene. Sus ojos azules, una vez llenos de optimismo juvenil, ahora solo transmitían comprensión. Y aún así, siguen luchando. Esta gente, inclinó la cabeza hacia atrás y miró fijamente el vasto e infinito cielo. La gente de Remnant, nunca deja de luchar. ¡Qué hermoso es eso, Juniper! Había algo parecido a asombro en su voz, algo suave, algo dolorosamente humano. He visto aldeas reducidas a cenizas, solo para que los sobrevivientes resurgieran de las cenizas y reconstruyeran. He visto niños que lo han perdido todo y aún encuentran la fuerza para sonreír. He visto guerreros enfrentarse a adversidades inimaginables, sabiendo que morirían, pero eligiendo luchar de todos modos. Se pasó una mano por la cara y la textura áspera de su barba le arañó la palma. Y creo que ahora lo entiendo. Las orejas de Juniper se movieron mientras escuchaba, sus ojos dorados reflejaban la luz del fuego. Entiendo por qué quiere arreglarlos. A los Grimm, me refiero. Sus dedos se apretaron contra su rodilla. Salem, no. Ya no es Salem. Es la madrina. La distinción importaba. Salem era un monstruo, un tirano, una maldición sobre este mundo. Pero la madrina era otra cosa. Algo triste. Ha vivido más que cualquiera de nosotros. Ha visto lo mismo que nosotros. Las guerras, la muerte, el ciclo interminable de violencia. Pero a diferencia de mí, ella lo ha visto durante milenios y tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. La mirada de Jaune se suavizó, llenándose de algo cercano a la compasión. Debe estar muy cansada. Y aún así, todavía lo lleva. El viento se levantó, trayendo el olor a arena y leña, el mundo a su alrededor estaba en silencio y escuchando. Los Grimm fueron creados como castigo. Una maldición sobre Remnant, destinada a asegurar que nunca encontrara la paz. Pero aún así, su gente encontró maneras de sobrevivir, de contraatacar. De vivir. Respiró profundamente y meneó la cabeza. Los Grimm ya no pertenecen a este mundo. Durante siglos, habían sido monstruos, nada más que criaturas de destrucción. Pero ¿y si eso pudiera cambiar? La madrina quiere darles alma. Quiere convertirlos en algo más. Algo más. Y por primera vez en mi vida, no creo que se equivoque. Sus labios se presionaron formando una fina línea y sus dedos golpearon su rodilla. Si tuvieran alma, ¿seguirían queriendo destruir? ¿Seguirían ansiando la muerte? ¿O se convertirían en nosotros? Lucharían, destrozados, pero, ¿seguirían luchando por vivir? Dejó que el pensamiento persistiera. El crepitar del fuego fue la única respuesta. Juniper se movió a su lado, bajando la cabeza sobre sus patas. Su pelaje dorado brillaba suavemente a la luz del fuego. Jaune sonrió levemente, pasando una suave mano por su espalda. ¿Eres el único que me escucha divagar, eh? El jacalope dejó escapar un suave bufido de satisfacción, empujando su brazo en respuesta. Jaune rió entre dientes y sacudió la cabeza. Cerró los ojos por un momento, dejando que el peso del mundo reposara sobre sus hombros, el peso familiar que había cargado durante tanto tiempo. Luego, en voz baja, susurró.
Incluso si ganamos esta guerra, incluso si los Grimm cambian, si Remnant finalmente tiene una oportunidad de paz, ¿qué pasará después? Porque la guerra no era el único enemigo. La gente luchó por el poder. Por la tierra. Por ideales. Si los Grimm desaparecieran, ¿eso les impediría pelear entre ellos? Él tenía sus dudas. Pero aún así, quiero creer en ellos. Abrió los ojos y volvió a mirar las llamas. Quiero creer que un día, Remnant ya no necesitará guerreros como yo. Ese día, no habría necesidad de que un caballero oxidado deambulara, salvando vidas solo para desaparecer antes del amanecer. Que un día por fin pudiera descansar. Por último, vete a casa. Pero ese día no era hoy. El fuego parpadeaba y la noche se extendía interminable ante él. Jaune tomó su casco y sus dedos rozaron el frío acero antes de volver a levantarlo y ponérselo en la cabeza. El caballero oxidado se levantó, sacudiéndose el polvo de su armadura. Juniper levantó la cabeza y levantó sus grandes orejas. Jaune colocó una mano en su costado y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Vamos, chica. Tenemos trabajo que hacer. Encontremos ese lugar y luego nos mudamos a Mistral. El jacalope dorado se puso de pie, estirándose antes de agacharse, permitiéndole montarlo. El fuego crepitó una última vez, antes de ser apagado por el viento. A medida que el amanecer comenzó a aparecer en el desierto, el caballero oxidado continuó cabalgando. Capítulo 78. El desierto se extendía interminablemente, un océano de arena bajo un cielo demasiado amplio, demasiado abierto. Con el sol alto e implacable, quemando las dunas con su fuego dorado. El viento susurraba seco y cansado, trayendo el aroma de tormentas lejanas que jamás llegarían a esta tierra. El caballero oxidado continuó cabalgando. Juniper, su jacalope dorado, saltaba sin esfuerzo por la arena, sus poderosas piernas lo llevaban a través del vacío, pasando por las ruinas de antiguos puestos de avanzada, pasando por campos de batalla olvidados, pasando por los esqueletos de criaturas enterradas hacía mucho tiempo bajo dunas cambiantes. Luego un destello de verde. Un lugar donde la tierra había luchado contra el hambre del desierto. Un oasis. Jaune aminoró el paso a Juniper, apretando con fuerza su cuello. A medida que se acercaban, el espejismo se materializó. Un charco de agua cristalina, no más grande que un estanque, enclavado entre rocas escarpadas y dispersos parches de vegetación resistente. El agua brillaba como vidrio líquido, intacto por la corrupción. Un regalo dejado por el tiempo. Jaune desmontó y sus grebas de metal se hundieron en un suelo frío y húmedo, un marcado contraste con las arenas ardientes que había más allá de las rocas. Este lugar parecía viejo. Había sobrevivido cuando tantos otros se habían marchitado. Y ahora, le daría algo nuevo. Algo que nunca moriría. Jaune metió la mano en la bolsa de su cinturón y sacó con cuidado una única semilla que era pequeña y discreta, pero que latía con un poder antiguo y silencioso. La madrina se lo había confiado. Una semilla no hecha para guerreros. Una semilla que no está hecha para la guerra. Pero para algo más. Jaune se arrodilló ante el oasis, sus manos enguantadas separaron la tierra mientras cavaba un pequeño hoyo, la tierra suave y fresca bajo las yemas de sus dedos. Se quedó mirando la semilla durante un largo momento, observando la forma en que parecía latir débilmente, sus colores cambiando entre oro, rojo, plata y verde, los matices de las estaciones cambiantes. Luego, con mucho cuidado, lo colocó en la tierra. Y con suavidad y reverencia lo cubrió. Por un momento, no pasó nada. Jaune se sentó sobre sus talones, apoyando las manos en las rodillas, observando la tierra en silencio. Luego el viento cambió. Un temblor profundo recorrió el suelo, como el latido de algo que despertaba. El agua del oasis se ondulaba y los reflejos cambiaban y se deformaban. Juniper resopló suavemente, moviendo las orejas hacia adelante mientras el aire cambiaba, cargado de algo nuevo, algo vivo. Jaune no se movió. Él solo observaba. Observé cómo la tierra se abría, no violentamente sino suavemente, como un niño que despierta de un sueño profundo. Y luego creció. Un brote delgado y plateado se abrió paso a través del suelo, brillando en la luz, delicado pero increíblemente fuerte. A Jaune se le cortó la respiración. La semilla apenas tenía unos segundos, pero crecía más rápido que cualquier otra cosa que hubiera visto. Era asombroso verlo. El tallo plateado se engrosó, ramificándose hacia afuera, y la corteza se formó ante sus ojos, no áspera ni envejecida, sino lisa como mármol pulido, brillando débilmente como si la hubiera tocado la luz de la luna. Luego vinieron las hojas. Brotaron en oleadas, desplegándose como banderas de colores cambiantes.
Oro, como el amanecer de la primavera. Verde, como el corazón del verano. Rojo, como el fuego del otoño. Plata, como la escarcha del invierno. Cada hoja susurraba mientras florecía, el árbol cantaba en un idioma que Jaune no entendía, pero que de alguna manera conocía. Y siguió creciendo. Más rápido. Más alto. Las raíces se hundieron profundamente, bebiendo del oasis, expandiéndose bajo las arenas, anclándose a la tierra como los cimientos de un reino. El tronco se engrosó, retorciéndose en elegantes espirales, su corteza ahora brillaba con runas que pulsaban como un latido del corazón. Entonces las ramas se extendieron hacia el cielo, alcanzando los cielos, serpenteando por el aire como bailarinas en una tormenta, sus puntas desapareciendo en las nubes. Jaune inclinó la cabeza hacia atrás y observó cómo el árbol perforaba el cielo, más alto que cualquier cosa que hubiera visto jamás. No se detuvo. Nunca se detendría. Existiría más allá del tiempo. Un árbol que nunca morirá. Los vientos aullaban, barriendo el desierto, llevando pétalos de oro, rojo, plata y verde a través de las arenas. El oasis que una vez fue tranquilo era ahora un lugar de poder, un faro en el vacío, una promesa de que algo siempre perduraría. Jaune se levantó lentamente, colocando una mano contra el tronco. En el momento en que sus dedos rozaron la corteza, la vio. Visiones fugaces, lejanas, pero llenas de calidez. Un pueblo formándose alrededor del árbol. La gente se reúne bajo su sombra. Niños riendo mientras corrían entre sus raíces. Historias que se cuentan bajo sus ramas, mucho después de que él ya no estuviera. Este árbol lo sobreviviría. Sobreviviría a todos ellos. Permanecería en pie durante la guerra y la paz, durante la destrucción y el renacimiento, durante el cambio de las estaciones y el ascenso y la caída de los reinos. Un regalo para Remnant. Un regalo para un mundo que había sufrido durante demasiado tiempo. Jaune dejó caer su mano y exhaló suavemente. Luego, con una última mirada, se volvió hacia Juniper. Vamos, Juniper. Vámonos. El jacalope asintió y se agachó para que él pudiera montarla. Desaparecieron del continente de Sanus. Las hogueras del campamento de caravanas crepitaban en la fresca noche del desierto, proyectando largas y parpadeantes sombras sobre la arena. El cielo se extendía infinitamente, un mar de estrellas sin la contaminación de las luces de la ciudad, el tipo de cielo que hacía que el mundo pareciera vasto y vacío. Ruby Rose se sentó con naturalidad, con las piernas cruzadas, sus ojos plateados brillando a la luz del fuego, su largo cabello oscuro cayendo por su espalda en ondas sueltas. Su antiguo yo de pelo corto tal vez no hubiera reconocido a la mujer en la que se había convertido, más alta, más fuerte, más aguda. Y aún así, algunas cosas nunca cambiaron. Ella sonreía de oreja a oreja, con el codo apoyado en la rodilla y la barbilla apoyada en la palma de la mano, mientras escuchaba atentamente a los viajeros que la precedían y que habían cruzado Vacuo y visitado Vale. Juro por la tumba de mi madre que lo vimos. Dijo un hombre de aspecto rudo, con el abrigo polvoriento y deshilachado en los bordes. Sí, lo hicimos, intervino otro, con el rostro curtido por el sol del desierto. Un caballero. Un auténtico. Revestido de acero oxidado, a lomos de este enorme jacalope. Ante eso, Ruby casi se atragantó con su bebida, tosiendo en su manga antes de recuperar rápidamente la compostura. ¿Jacalope? Repitió, intentando sonar curiosa en lugar de sospechosa. Sí, dijo el primer hombre, asintiendo vigorosamente. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, pero te juro que esa bestia era tan grande como un caballo de guerra, no, más grande. Su pelaje era dorado y sus astas brillaban como marfil pulido. Y veloz como el viento. Se movía como si no estuviera sujeto a las leyes de este mundo. Los labios de Ruby se apretaron. Sí. Eso me sonó familiar. Muy familiar. ¿Y el caballero? Preguntó ella, mientras sus dedos golpeaban suavemente el borde de su taza. El caballero oxidado, dijo una mujer en voz baja y reverente, con los ojos abiertos de par en par por el asombro. Así lo llaman. Un fantasma de la arena. Un guerrero que llega cuando los inocentes están en peligro, que lucha solo contra todo pronóstico, y luego desaparece antes del amanecer. Ruby había escuchado esta historia antes. Y ella empezaba a sospechar que no era solo un cuento de hadas. Cuéntame más, la animó Ruby. Sus ojos plateados brillaban con interés. A los viajeros no hubo que pedírselo 2 veces. Nos salvó cerca de los acantilados caídos, dijo uno de ellos, inclinándose hacia adelante.
Nuestra caravana estaba rodeada por una manada de devastadores, unos Grimm enormes, parecidos a lobos, con espinas en la espalda. Criaturas feroces, más inteligentes de lo normal. Estábamos atrapados, con poca munición, cuando de repente, hizo una pausa y gesticuló con las manos como para pintar la imagen en el aire. La tormenta se disipó. Y allí estaba él, surgiendo del polvo como salido de un sueño. Su armadura era arenosa, pero brillaba como el oro bajo la luz de la luna. ¿Y su espada? No se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Brillaba con una luz misteriosa, casi como las historias de una espada legendaria. Los dedos de Ruby se apretaron alrededor de su taza. ¿Y qué pasó después?, preguntó, manteniendo la voz tranquila y firme, pero su corazón latía aceleradamente. El viajero respiró profundamente. El caballero oxidado saltó de su montura, su espada brillando en la noche. Atravesó a esos devastadores como si fueran humo, moviéndose tan rápido que juró que era más rápido que el viento. En un instante, un Grimm se abalanzó sobre él. Al instante siguiente, su cabeza rodaba por la arena. Fue como ver una historia desarrollarse ante mis ojos, algo sacado de los cuentos antiguos. Otro viajero asintió. Intentamos ayudar, pero ni siquiera pudimos seguirles el ritmo. Para cuando pudimos levantar las armas, los Grimm ya estaban muertos. Todos. Ruby tragó saliva con fuerza. Eso, definitivamente sonaba como él. Y luego... No dijo nada, dijo el hombre con una mueca, sacudiendo la cabeza como si aún estuviera desconcertado. Ni una palabra. Se quedó ahí parado, mirándonos, como si no estuviera seguro de si éramos reales o no. Luego, antes de que pudiéramos agradecerle, montó su jacalope y desapareció entre las dunas. Otra desaparición. Otra historia de fantasmas entretejida en la batalla. Ruby se recostó y exhaló lentamente. No se trataba de un simple justiciero cualquiera que se hacía pasar por héroe. Y ella tenía una buena idea de quién podría ser. ¿Dijiste que lo viste cerca de los acantilados caídos?, preguntó Ruby. Sí. Ruby tarareó, mapeando mentalmente las ubicaciones en su cabeza. Vale. Allí había aparecido un árbol enorme, que crecía a una velocidad antinatural. Vacío. Otro árbol, esta vez en medio de las dunas, donde ninguna vida debería haber podido florecer. ¿Y ahora? Un caballero fantasmal cabalgando por las arenas, apareciendo solo cuando la gente más lo necesitaba. Si ella tenía razón, si el patrón continuaba. El siguiente es Mistral, susurró Ruby en voz baja. Las piezas empezaban a encajar. Alguien, no, nadie. El caballero oxidado recorría el mundo, plantando árboles milagrosos, defendiendo a los inocentes y desapareciendo antes de que alguien se acercara. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué seguir corriendo? El pecho de Ruby se apretó al pensarlo. Eres un idiota. Ella lo había llorado. Ella había estado presente en su funeral y había sentido el peso de su pérdida aplastándola como una avalancha. Y ahora estaba vivo. Aquí afuera. Solo. Bueno, no exactamente, solo. Pero, todavía luchando. Todavía salvando gente. Todavía huyendo de ellos. Ruby dejó escapar un suspiro lento, mirando fijamente el fuego y con la mente acelerada. Había pasado años huyendo de los fantasmas. Parecía que finalmente había encontrado uno nuevamente. Y esta vez, no lo dejaría desaparecer otra vez sin decir palabra. Ruby terminó su bebida con un movimiento rápido y se puso de pie, sacudiéndose la arena de su abrigo rojo. Los viajeros la miraron con curiosidad. ¿Ya te vas?, preguntó uno de ellos. Ruby sonrió, con un brillo agudo y conocedor en sus ojos plateados. Sí, dijo ella, tomando Crescent Rose, su amada guadaña, ahora envejecida por el tiempo pero no menos letal. Creo que tengo que atrapar un caballero. Y ella desapareció en una lluvia de pétalos rojos. Capítulo 79. El sol estaba bajo en el cielo, derramando oro y carmesí sobre los senderos arbolados. El camino era irregular, agrietado y abandonado hacía tiempo por las grandes rutas comerciales que antaño conectaban los reinos de Remnant. El viento traía el aroma de tierra seca y lluvia lejana, susurrando entre los árboles dispersos. El caballero oxidado cabalgaba en silencio sobre Juniper, su jacalope se movía a un ritmo tranquilo y sus orejas se movían con cada sonido distante. Luego, más adelante, un carro, con su rueda delantera astillada, sus dueños, una familia de 5 personas reunidas a su alrededor, con sus rostros marcados por el agotamiento y una silenciosa preocupación.
El padre, un hombre de hombros anchos y con mechones grises en el pelo, estaba arrodillado junto al volante, con las manos manchadas de polvo y grasa, murmurando entre dientes mientras intentaba colocarlo de nuevo en su sitio. La madre, una mujer de mirada bondadosa, sostenía a un niño pequeño contra su pecho, meciéndolo suavemente. Los dos mayores, un niño y una niña, apenas adolescentes, estaban a su lado, mirando con nerviosismo el horizonte que se oscurecía. Se acercaba la noche. Y con él, los hermanos Grimm. Jaune desmontó, con su armadura tintineando suavemente al acercarse a la familia. Su presencia era evidente, imponente, alto, revestido de acero. Su yelmo reflejaba la luz moribunda, oscureciendo su rostro. Pero claramente humano con esos tiernos ojos azules. El padre se giró sobresaltado. La madre instintivamente acercó más a sus hijos. Pero antes de que el miedo pudiera instalarse, Jaune habló. «Estás teniendo problemas». Su voz era tranquila, firme, el tipo de tono que pertenecía a un hombre que había visto mucho y juzgado poco. El padre dudó, luego suspiró, frotándose la nuca. «Sí. Se me rompió una rueda hace una hora. Intenté arreglarla, pero», señaló el lamentable estado del carro. «No tuve mucha suerte». Jaune se arrodilló junto a la rueda, inspeccionando los daños. Sus dedos enguantados recorrieron las grietas de la madera, notando la desalineación del eje. «No aguantará mucho», dijo después de un momento. «Aunque lo arregles, no durará más de 1 kilómetro antes de romperse de nuevo». El padre maldijo en voz baja. La madre suspiró. Los niños intercambiaron miradas, con la preocupación reflejada en sus expresiones. Jaune miró a Juniper. «Luego volvamos a la familia. Pero mi jacalope puede tirar de tu carro». Silencio. La oferta quedó en el aire, inesperada y extraña. El padre frunció el ceño. «¿Esa bestia tuya es lo suficientemente fuerte?» Los labios de Jaune se curvaron en el más leve fantasma de una sonrisa debajo de su casco. «Más fuerte de lo que parece». Con Juniper enganchado al carro, la familia recogió sus pertenencias, aliviados de no tener que abandonar sus suministros. Viajaron lentamente, el camino era irregular y traicionero, pero Juniper avanzaba con constante paciencia, sus poderosas piernas tirando de la carga como si no pesara nada en absoluto. Jaune caminaba junto a ellos, con una mano en el marco del carro y la mirada recorriendo el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. El padre finalmente rompió el silencio. «¿Eres cazador?» Jaune consideró la pregunta. Un día podría haber respondido que sí. ¿Ahora? Algo así. El padre tarareó, pero no insistió más. En cambio, la conversación cambió. Y Jaune escuchó. El remanente estaba cambiando. Los caminos eran más peligrosos que nunca, no solo por culpa de Grimm, sino por culpa de los bandidos y cazadores rebeldes, aquellos que habían perdido la fe en el sistema y ahora vivían solo para sí mismos. Las fronteras del reino se estaban estrechando y la confianza entre ellos disminuía. Y luego estaba el Merlot. «No confío en él», murmuró el padre, ajustando las riendas. «¿Un hombre que cree poder domar a los Grimm? ¡Qué locura!». La madre suspiró, meciendo al pequeño. «¿Y si puede?». El padre apretó la mandíbula. «¿Y luego qué?». La madre dudó. «Si los Grimm dejan de atacarnos, si ya no tenemos que vivir con miedo, ¿no sería bueno?». El chico mayor se burló. «No se evita que una serpiente muerda enseñándole trucos. Simplemente se convierte en un arma». Jaune permaneció en silencio, su expresión ilegible debajo de su casco. «Los Grimm no son insensatos». La voz de la madre era tranquila, vacilante. «Se sienten atraídos por nuestro sufrimiento, por nuestro dolor. Pero ¿y si pudieran sentir algo más? ¿Y si pudieran ser más?». El padre soltó una risa áspera. «¿Más? Son monstruos». La madre se volvió hacia Jaune. «¿Qué te parece?». Jaune la miró a los ojos con una expresión ilegible. «Creo que ambos tenéis razón». Se hizo el silencio. Jaune suspiró, mirando hacia el oscuro horizonte. Si el objetivo de Merlot es eliminar la amenaza de los Grimm, entonces sí, podría ser algo positivo. Pero ¿qué pasa después? Sin un enemigo común, ¿se enfrentan los reinos entre sí? ¿Deja la gente de temer a los Grimm para empezar a temer a sus vecinos? Su voz era tranquila, pero pesada. La historia siempre se ha escrito con sangre. Y la guerra no necesita monstruos para existir. La expresión de la madre se suavizó, pero el padre se burló. «Suena como si lo hubieras visto antes». Jaune cerró los ojos y, por un breve momento, los recuerdos salieron a la superficie. Él tenía. Lo había visto una y otra vez. Jaune exhaló lentamente.
He visto suficiente para saber que la paz no se gana solo con la fuerza. La familia se quedó en silencio. Horas más tarde, el asentamiento apareció a la vista, un pequeño grupo de casas, apenas más que un punto en el mapa, enclavado contra la orilla de un río. La familia suspiró aliviada, finalmente acercándose a la seguridad. Juniper redujo la velocidad, su pelaje dorado estaba cubierto de tierra, pero se mantuvo fuerte, sin que el viaje le molestara. Jaune la desenganchó del carro y le dio unas suaves palmaditas en el costado. El padre se volvió hacia Jaune, frotándose la nuca. No tengo mucho que agradecerte. Jaune negó con la cabeza. No pedí nada. El hombre dudó. Aún así. La madre sonrió suavemente. Es usted un buen hombre, señor caballero. Jaune se puso ligeramente rígido ante el título. Ella no fue la primera en llamarlo así. Y no sería la última. Miró el pequeño pueblo, a la gente que había construido sus vidas al borde de la ruina, que había luchado por cada día de paz que pudieron conseguir. No eran guerreros. No eran cazadores. Pero ellos resistieron. Y tal vez eso era lo que más importaba. Jaune se volvió hacia la familia, asintiendo una vez antes de retroceder hacia Juniper. Mientras él montaba, la muchacha más joven, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, habló. ¿Nos volveremos a ver? Jaune dudó. Luego, suavemente, quizás. El viento era suave, trayendo el tenue aroma a lluvia sobre las colinas lejanas. El camino era accidentado, las ruedas de las carretas que pasaban tallaban profundos surcos en la tierra. Con el sol bajo, quemaba el cielo con vetas doradas y carmesí, como si el mundo mismo se desangrara en el crepúsculo. Jaune cabalgaba lentamente, con su armadura opaca bajo la luz del atardecer y su capa ondeando tras él como las últimas brasas de un fuego moribundo. Juniper, su jacalope dorado, se movía con gracia y naturalidad, moviendo las orejas al oír el crujido de la hierba seca, el lejano canto de los insectos y el susurro de la tierra al moverse con el viento. Llevaba días viajando, vagando por pequeños pueblos sin nombre, llegando siempre justo antes del anochecer y yéndose siempre antes de que el sol de la mañana tocara el horizonte. Jaune no se quedaba mucho tiempo. Nunca lo hacía. Pero allá donde pasó, dejó tras de sí algo más que historias. Dejó tras de sí pequeñas bondades. Jaune escuchó por primera vez el suave sollozo antes de verla. El bosque era denso, los árboles se extendían altos y sombreados y sus hojas susurraban como voces invisibles en el crepúsculo. Disminuyó el paso de Juniper, observando los árboles hasta que sus ojos captaron una pequeña figura acurrucada bajo un roble retorcido, abrazándose con fuerza. Era joven, no tendría más de 6 o 7 años, con la ropa rasgada y cubierta de polvo. Jaune desmontó. Su armadura crujió suavemente. Su peso le resultó familiar, le hizo sentir la tierra. Se acercó con cuidado, para no asustarla. La niña sollozó, frotándose las mejillas surcadas por lágrimas, luego miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incertidumbre. Jaune se arrodilló ante ella, con su mano enguantada apoyada en su rodilla y su voz suave bajo el peso de su casco. ¿Estás perdido? La niña asintió vacilante, su labio inferior temblaba. Yo no sé dónde está mi casa. Jaune miró al cielo, al horizonte que oscurecía. Los Grimm vendrían pronto. Encontrémoslo juntos, dijo. Ella dudó, luego extendió la mano lentamente, curvando sus pequeños dedos alrededor del borde de su mano enguantada. Jaune lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. Y juntos, caminaron entre los árboles, su imponente figura protegiéndola de la noche, sus pasos firmes y tranquilizadores. Cuando llegaron al pueblo, su madre llegó corriendo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba ferozmente al niño. La mujer miró a Jaune y se quedó sin aliento al ver al jacalope. Tú eres el caballero oxidado. Jaune no respondió. Simplemente asintió y se dio la vuelta para marcharse. Antes de que pudiera hacerlo, la niña corrió hacia él, tirando de su capa. Gracias, señor caballero. Jaune hizo una pausa. Luego se arrodilló una vez más, alborotándole el cabello. Ten cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? Ella asintió con entusiasmo y, con eso, él desapareció en la noche. A la mañana siguiente, Jaune se encontró en un camino polvoriento, atravesando tierras de cultivo que se extendían por kilómetros, con campos dorados meciéndose con el viento. Más adelante, vio a un granjero anciano que se esforzaba por cargar fardos de heno en una carreta de madera. Tenía la espalda encorvada por la edad, los brazos le temblaban bajo el peso, y por cada fardo que apilaba, otro resbalaba y se caía. Jaune detuvo a Juniper y desmontó con un rápido movimiento.
Al principio, el anciano apenas lo notó, demasiado concentrado en gruñir en voz baja. No fue hasta que Jaune dio un paso adelante, como si se arremangara, que el granjero levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eres un cazador? Jaune meneó la cabeza. Solo un viajero. El anciano lo miró con cautela. ¿Y quieres ayudar? Jaune simplemente asintió. Durante la siguiente hora, trabajaron en un silencio agradable. Jaune levantaba los pesados fardos con facilidad y los apilaba en el carro mientras el granjero murmuraba algo sobre buena gente con buenos modales. Cuando el último paquete estuvo asegurado, el anciano se secó el sudor de la frente, riéndose entre dientes. ¿Sabes, muchacho? He visto pasar a muchos cazadores. Nunca me detuve por algo así. Soy, de hecho, granjero. Jaune se sacudió los guantes. Los Grimm no son los únicos problemas del mundo. El granjero lo miró fijamente. Oh, sí que lo eres. Jaja, entonces, como granjero, acéptalo. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña manzana. Por tus molestias. Jaune dudó. Él nunca había pedido recompensas. Pero había algo en el gesto. Algo simple, algo amable, que lo hizo tomar la manzana con un gesto de agradecimiento. El granjero observó cómo Jaune montaba a Juniper una vez más, y observó cómo el caballero oxidado se alejaba, con su capa roja ondeando detrás de él. La noche cayó rápidamente en el camino abierto. Jaune había estado cabalgando durante horas, siguiendo el tenue resplandor de las luces en la distancia cuando lo escuchó. Un grito de miedo. Espoleando a Juniper hacia adelante, coronó la colina justo a tiempo para ver una caravana bajo ataque, rodeada por una manada de Grimm con espaldas espinosas y brillantes ojos rojos. Los guardias temblaban, sus manos agarraban sus armas, sus rostros estaban pálidos de miedo. Jaune no lo dudó. Sacó Croce Amors de su cinturón, la espada brillaba con una luz misteriosa, y cargó. Los enemigos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que él estuviera sobre ellos. Su espada destelló. Uno cayó, luego otro. El Grimm aulló y se abalanzó sobre él. Jaune los enfrentó de frente, cortándolos con golpes precisos y despiadados, sus movimientos demasiado rápidos, demasiado bruscos, demasiado practicados. Cuando el último Grimm se convirtió en polvo, el silencio cayó sobre el camino. El líder de la caravana, un hombre de ojos cansados, dio un paso adelante. ¿Quién eres tú? Jaune envainó su espada. Solo un viajero. Los guardias de la caravana intercambiaron miradas y murmuraron entre ellos. El líder vaciló y luego asintió. Entonces te debemos una, viajero. Gracias. Jaune simplemente asintió una vez y luego se giró para irse. Jaune sabía que era solo un hombre. No podía detener las guerras. No pudo reescribir la historia. Pero podría ayudar. Él podía levantar un carro. Él podría guiar a un niño perdido a casa. Podía ahuyentar los peligros en la oscuridad. Él podría ser la mano que se extendía cuando nadie más lo hacía. Porque había aprendido hacía mucho tiempo que una pequeña bondad, en un pequeño momento, podía transformar un mundo. Quizás por eso se fue a vagar en lugar de dejar que Juniper fuera allí directamente. El sol estaba bajo en el cielo, bañando los campos con una luz dorada. El viento traía el aroma a heno fresco y tierra cultivada, susurrando por los ondulantes campos de la tranquila campiña de Mistral. Ruby Rose se detuvo frente a una modesta granja. Su aeromoto levantaba un rastro de polvo al detenerse con un zumbido. Bajó el soporte de una patada, apartándose mechones sueltos de su largo cabello oscuro de la cara. Un granjero, envejecido por el tiempo pero de complexión robusta, estaba de pie junto a su carro, con las manos en las caderas mientras la observaba acercarse. Ruby bajó una pierna de la bicicleta, ofreciendo una sonrisa encantadora. Buenas noches, señor. Espero no interrumpir. El granjero la miró con los ojos entrecerrados, visiblemente cauteloso, pero Ruby ya había conocido a muchas personas como él antes. Eso depende. ¿Eres comerciante? ¿Soldado? ¿Cazador? Ruby rió entre dientes. Cazadora. El anciano gruñó. ¿Y qué te pasa? Dio unos golpecitos en su pergamino y apareció una imagen holográfica de un boceto rudimentario. Un caballero con una armadura oxidada, empuñando una espada y cabalgando sobre un enorme jacalope. Me preguntaba si lo habías visto. La expresión del granjero cambió. Su rostro curtido se suavizó, adoptando una expresión evocadora, casi divertida. Miró hacia sus fardos de heno apilados y luego de nuevo hacia ella. Un chico guapo, de hombros anchos. Educado. Muy tranquilo. Ruby sonrió. Eso suena bien.
El granjero soltó una risita, negando con la cabeza. Sí, lo vi. Me hizo un favor, la verdad. Casi levanta esos fardos como si fueran plumas. Hacía mucho que no conocía a un hombre tan fuerte. Me habría dado la espalda antes de terminar de cargar. Ruby se cruzó de brazos y suspiró teatralmente. Claro que sí. Debía haber imaginado que no pasaría sin ayudar a alguien. El granjero sonrió con sorna, visiblemente divertido. Parecía de ese tipo. No pidió nada a cambio, solo asintió y se fue. Ruby negó con la cabeza, pero su sonrisa persistió. Parece que es él. Gracias por su tiempo. Ella se giró y caminó de regreso hacia su bicicleta, buscando su casco, pero justo cuando lo hizo, su pergamino vibró. Suspiró, sabiendo quién era antes de responder. Sí, lo sé. Aún no he revisado. No, solo llamo para ver si sigues vivo. La voz burlona de Jan llenó el altavoz. ¿Dónde demonios estás, Rubes? Llevas como 2 semanas esquivándome. Ruby puso los ojos en blanco y se echó el pelo por encima del hombro. Estoy en una misión. Investigando algo para Goldwitch. Ja. ¿Qué? ¿Por fin decidiste trabajar de verdad? Oye, exclamó Ruby, fingiendo ofenderse. Trabajo muchísimo. Y además soy muy buena onda y espontánea. Jan se rió. Ajá. ¿Cómo van las cosas en Mistral? Ruby subió una pierna a su aeromoto para comprobar el nivel de combustible. Tranquilo, por ahora. Las carreteras están bien, no hay mucha actividad de bandidos. Grim sigue siendo un fastidio, pero nada del otro mundo. Bien. Estás teniendo cuidado, ¿verdad? No, estoy corriendo por el bosque, gritando mi nombre a todo pulmón. Parece una idea divertida. Jan suspiró dramáticamente. ¿Por qué estás en Mistral? ¿Pensabas que te quedarías en Vale? Ruby se recostó, mirando el cielo nublado. Goldwitch me dijo que revisara algo. Dijo que era importante. Mira, ten cuidado, ¿de acuerdo? Y quizás pases por Patch algún día. Papá te extraña. Ruby sonrió con suficiencia. Eso parece una trampa. Cada vez que te visito, tú, Blake, te pasas todo el tiempo coqueteando delante de mí. Jan resopló. ¿Sí? ¿Y? Y es molesto. Resopló Ruby. Literalmente, todos están coqueteando. Blake, Weiss, Pirra, incluso Ren y Nora, y yo solo tengo que quedarme ahí sentada como la tercera en discordia. Jan se rió entre dientes. Quizás solo estás celoso. No lo soy. Lo son también. Jan, soy guapísima y muy ruda. Si quisiera coquetear con alguien, lo haría. PFFT. Claro. Te creo totalmente. Ruby gimió, presionándose la frente con una mano. Espero que te des cuenta de que algún día voy a salir con alguien mucho más genial que todos ustedes. Jan volvió a reír. Ah, ¿así que pretendes robarle la pareja a alguien? Siguiendo los pasos de una supermamá. Ruby fingió jadear. Jamás lo haría. ¿Cómo te atreves a calumniarme así? La risa de Jan era genuina y, a pesar de su irritación, Ruby sonrió levemente. Ven a visitarme pronto, ¿sí? Sé que estás ocupado, pero, no tienes que hacer esto solo, Rubes. Ruby se suavizó. Lo sé, hermana. Estaré bien. Jan suspiró. Está bien. Pero no te vayas a casar con una criatura de cuento de hadas sin decírmelo primero. Ruby sonrió con suficiencia. Sin promesas. Con esto, la llamada terminó. Ruby dejó escapar un suspiro y se quedó mirando su pergamino antes de guardarlo. Luego, ajustándose los guantes, se puso el casco sobre la cabeza y la visera cobró vida con un suave zumbido. Se volvió hacia el granjero, que había estado observando la conversación en silencio, con los brazos cruzados. Bueno, ciertamente eres muy vivaz, se rió entre dientes. Ruby se encogió de hombros, acelerando el motor de su moto. Hay que mantener las cosas interesantes de alguna manera. El anciano sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Ruby sonrió bajo su visera, el motor retumbaba debajo de ella como un latido del corazón. Oh, sé que lo haré. Con un movimiento de muñeca, salió a toda velocidad, dejando un rastro de polvo tras ella mientras perseguía el rastro de un caballero que nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Capítulo 80. El viento aullaba entre los picos escarpados, trayendo consigo el aroma a escarcha y piedra. La montaña se alzaba alta e inflexible, con sus escarpados acantilados recortando el cielo, velados por la niebla cambiante.
La nieve se aferraba a sus puntos más altos, intacta por el tiempo, mientras que las laderas más bajas eran una mezcla de roca, hielo y escasas manchas de vegetación persistente. Jaune se encontraba al pie de la cuesta, con la armadura desgastada por el viaje y su capa roja ondeando tras él. Respiró hondo, ajustándose las correas de los guanteletes, antes de alzar la vista hacia la subida. Está bien, Juniper, esto va a ser largo. El jacalope dorado que estaba a su lado movió las orejas y sus grandes e inteligentes ojos inspeccionaron la pendiente con leve desaprobación. Jaune sonrió con suficiencia, dándole una palmadita en el costado. Oh, no me mires así. Sé que no puedes subir todo esto sola. Juniper resopló, claramente en desacuerdo. Jaune rió entre dientes, pero apretó las correas de su cinturón, ajustando a Croce Amors en su cadera. Bueno, no tiene sentido desperdiciar la luz del día. Pongámonos en marcha. Y así comenzaron su ascenso. La parte baja de la montaña era transitable, el sendero serpenteaba como una serpiente antigua. Las rocas sobresalían en ángulos extraños, proporcionando puntos de apoyo, mientras que matas de hierba y flores silvestres se aferraban tenazmente a las grietas. Juniper saltaba sin esfuerzo, sus poderosas piernas la ayudaban a superar los obstáculos con facilidad. Jaune, en cambio, era más cuidadoso, usando las manos cuando era necesario, y sus botas se apoyaban firmemente en el terreno accidentado. La subida fue lenta, constante, el tipo de viaje que exige paciencia más que velocidad. Jaune se secó la frente y exhaló mientras se detenía en una estrecha cornisa, mirando hacia la tierra de abajo. El valle de Mistral se extendía ancho e interminable, salpicado de ríos y bosques, y se perdía en el horizonte dorado. Hermoso. Jaune sonrió levemente y luego se volvió hacia la montaña. Está bien, subamos. Una hora después de comenzar la subida, el camino desapareció. La única forma de avanzar era hacia arriba. Jaune suspiró, estirando los brazos antes de buscar un asidero en la pared rocosa. La piedra era áspera y desgastada, agrietada por el tiempo y el viento, pero lo suficientemente resistente para escalar. Con movimientos lentos y calculados, Jaune se levantó, tensando los músculos mientras buscaba otro asidero. Un paso a la vez. Juniper esperaba abajo, observando con paciencia inquebrantable, sus orejas moviéndose con cada movimiento de grava suelta. Jaune llegó a una cornisa particularmente complicada, lo que le obligó a estirarse más de lo que le gustaba. Sus dedos apenas tocaron el borde y, por un breve momento, su pie resbaló, haciendo que algunas rocas sueltas cayeran. Jaune apretó los dientes, sus brazos ardían mientras se levantaba, presionando su pecho contra la roca antes de finalmente asegurar su equilibrio. Vale, eso estuvo cerca. Juniper resopló divertido. Jaune la fulminó con la mirada. Oh, como si pudieras hacerlo mejor. Se tomó un momento para recuperar el aliento, luego continuó hacia arriba, cada agarre deliberado, cada movimiento preciso. El viento se levantó, aullando a través de las grietas de la piedra, trayendo susurros de las alturas. Jaune subió más alto. Después de otra agotadora hora, llegó a un tramo de tierra llano, pero en lugar de alivio, fue recibido por una capa de hielo. La ladera de la montaña brillaba, lisa como el cristal, con solo algún que otro afloramiento irregular que rompía la superficie. Jaune exhaló con fuerza, sacudiendo las manos. Genial. Justo lo que necesitaba. Juniper saltó a su lado, sus patas resbalaron ligeramente antes de estabilizarse. Jaune probó el hielo y sus botas resbalaron. Está bien, esto va a ser un dolor. Sacó su espada, usándola como un picahielos, clavando la punta en la superficie congelada para mantener el equilibrio. Paso a paso, cruzó la traicionera extensión, mientras su aliento se nublaba en el aire frío. Juniper la siguió con movimientos precisos, navegando por el terreno resbaladizo con gracia animal. El viento le mordió la piel expuesta, entumeciendo sus dedos bajo los guantes, pero él siguió adelante, decidido. Mientras se acercaban al borde del hielo, Jaune se rió para sí mismo. ¿Sabes? Esto es aún más fácil que escalar una montaña de dulces y pasteles en casa. Juniper le hizo un gesto con la oreja. Jaune sonrió. No me mires así. La lógica de Ever After es rara. Continuó avanzando y finalmente llegó a tierra firme una vez más. Por fin, después de horas de escalada, llegaron a la cima. Jaune se levantó una última vez, sus botas raspando la superficie rocosa, y finalmente estuvo en la cima del mundo. La vista le dejó sin aliento. Todo el paisaje se extendía bajo sus pies, bañado por el suave resplandor del sol poniente.
Llanuras doradas, ríos serpenteantes, bosques densos, todo ello, intacto e infinito. Jaune exhaló lentamente, saboreando el momento. Juniper saltó a su lado, se sacudió la nieve del pelaje y luego le dio un codazo en el brazo. Jaune sonrió, dándole una palmadita en la cabeza. Lo logramos. Dejó su mochila en el suelo, sacó un odre de agua y bebió profundamente antes de ofrecerle un poco a Juniper. El viento estaba tranquilo aquí, casi pacífico, y solo traía los sonidos distantes del valle de abajo. Jaune se sentó, dejando que el cansancio se instalara en sus huesos, y miró el horizonte. El viento era diferente en la cima. Más frío, más tenue, pero intacto, puro. Jaune permaneció de pie, observando el horizonte interminable, la vasta extensión del remanente plegándose bajo él. Reinaba la tranquilidad allí, lejos del caos de los Grimm y los hombres. Había escalado montañas antes. Pero esta vez no estaba allí por las vistas. Jaune metió la mano en su bolso y sacó una pequeña semilla redonda. A primera vista, parecía sencilla, igual que cualquier otra hasta que la luz del sol la iluminó, revelando las brillantes vetas doradas y un profundo verde esmeralda que latían bajo su superficie. Un regalo. Una carga. Una promesa. Juniper estaba sentada cerca, con las orejas alerta mientras lo observaba. Jaune exhaló lentamente, haciendo rodar la semilla entre sus dedos antes de dar un paso adelante. La cima era rocosa, pero Jaune observó el terreno con atención. Sabía que la semilla crecería sin importar el suelo, pero aún así quería que fuera perfecto, un lugar donde se mantuviera firme, donde pudiera prosperar sin temor a la erosión ni al colapso. Sus botas crujieron contra la grava suelta, sus dedos enguantados rozaron la piedra, buscando puntos débiles. Luego, cerca del borde de la cumbre, lo encontró. Una pequeña bolsa de tierra, situada entre dos rocas erosionadas, intacta por los vientos más fuertes. Jaune se arrodilló, hundiendo los dedos en la tierra. La tierra estaba fría, firme, pero rica, capaz de nutrir algo grandioso. Esto servirá, murmuró. Colocó la semilla en el agujero poco profundo, la cubrió con tierra y la presionó suavemente. Luego, retrocediendo, colocó una mano sobre la tierra y dejó escapar un suspiro lento. El viento cambió. El aire que los rodeaba zumbaba, cargado de una energía invisible. Jaune dio un paso atrás, sintiendo el pulso de algo antiguo despertando bajo las yemas de sus dedos. Entonces una chispa de oro brotó del suelo. Como un latido, la energía palpitó hacia afuera, enviando ondas a través de la cumbre. La tierra se abrió y desde dentro, un delgado brote verde se abrió paso. Juniper se quedó quieto, con las orejas aplanadas mientras el aire temblaba. Jaune observó cómo el brote se espesaba y se transformaba en un árbol joven y esbelto, cuya corteza brillaba en tonos caoba oscuro y plata. Luego creció. Más rápido de lo que cualquier árbol debería. Las raíces se enroscaron y extendieron, hundiéndose profundamente en la montaña. El tronco se alzaba cada vez más alto, ascendiendo en espiral, y las ramas brotaban en una cascada de color. Hojas de todos los tonos imaginables, desde esmeraldas vibrantes hasta rojos intensos, desde azules suaves hasta dorados brillantes. El cielo se oscureció a medida que el árbol se expandía, alcanzando más alto y perforando los cielos como una aguja de luz viviente. Sus ramas se entrelazaban con las nubes, formando un dosel que brillaba con energía etérea, y las hojas susurraban como secretos susurrados. Y entonces florecieron las flores. Cada uno brillaba suavemente, los pétalos se desplegaban en espirales lentas y delicadas, revelando pequeños orbes de luz cristalina en su interior. Un árbol que no es de Remnant, una conexión con el más allá. Jaune permaneció de pie bajo su creciente sombra, mirando hacia arriba con silencioso asombro. Él había hecho esto antes. Y aún así, cada vez, lo dejaba sin aliento. Juniper le dio un codazo en el brazo y él dejó escapar una risita silenciosa, apoyando una mano sobre su pelaje. ¿Es algo realmente especial, eh? El jacalope movió las orejas y miró fijamente el árbol como si fuera algo de otro mundo. Y así fue. Este árbol jamás se marchitaría, jamás moriría. Sus raíces se hundirían en la tierra, sus ramas tocarían el cielo y su presencia transformaría el mundo que lo rodeaba. Jaune no sabía qué pasaría después. ¿Lo vería la gente de Remnant como un regalo? ¿Lo verían como una advertencia? Él no tenía esas respuestas. Pero de todas formas lo había plantado. Porque a veces, todo lo que puedes hacer es plantar una semilla y tener esperanza. Jaune exhaló, dio un paso atrás y sus ojos se posaron en el árbol.
El viento agitaba sus brillantes hojas, enviando una suave lluvia de pétalos relucientes que flotaban en el aire. Y entonces, con una última mirada, Jaune se giró, montando a Juniper una vez más y desapareciendo por la ladera de la montaña. Jaune se ajustó las correas de los guantes, sintiendo el familiar peso de Croce Amors en su cadera. El árbol recién crecido tras él se extendía hacia el cielo, sus ramas entrelazadas con las nubes, las hojas brillando como un sueño contra el firmamento. No sabía cuánto tiempo había estado mirándolo, viendo cómo los pétalos se movían suavemente con el viento, pero finalmente exhaló, listo para irse. Entonces la vio. Al pie de la montaña, cerca del borde de un camino de tierra, una figura solitaria estaba parada observándolo. A su lado yacía una aeromoto, con el motor aún caliente y el polvo levantado durante el viaje. Estaba vestida de rojo, con una postura relajada, pero Jaune sabía que no era así. Cazadora. Sus largas piernas se movieron ligeramente y Jaune pudo notar por la sutil forma en que su mano se mantuvo cerca de su arma que ella lo había estado esperando. Pero fue hacia donde ella miraba lo que le hizo reflexionar. Ella había visto crecer el árbol. Jaune entrecerró los ojos ligeramente y se detuvo a cierta distancia. La mujer inclinó la cabeza y luego se quitó lentamente el casco. Jaune se quedó congelado. Ella era hermosa. Había conocido a muchas cazadoras en sus viajes, todas impresionantes a su manera, pero una madura siempre tenía algo diferente, algo equilibrado, fuerte pero elegante, que irradiaba un aura de confianza sin esfuerzo. Su cabello oscuro le caía en cascada sobre los hombros, en profundo contraste con su piel clara. Pero fueron sus ojos los que más le impactaron. Plateado. Penetrante. Familiar. La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante y sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona. Entonces, ¿eres el caballero oxidado? Jaune se encogió de hombros, obligándose a respirar normalmente. Solo un viajero. Ella arqueó una ceja, divertida. Sin decir otra palabra, metió la mano en su capa, sacó un pergamino y marcó un número. Un suave zumbido salió de la cadera de Jaune. Jaune se quedó congelado. La mujer sonrió con complicidad. La llamada sonó más fuerte. Jaune dudó y luego lentamente sacó su propio pergamino, mirando el número desconocido en la pantalla. No necesitaba responder. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer arrojó su pergamino y sacó su arma de su espalda, una enorme y elegante guadaña carmesí con partes mecánicas cambiantes que brillaban bajo la luz del sol que se desvanecía. Apoyó el arma sobre su hombro. Su voz era una sensual mezcla de madurez y travesura. Hola Jaune. ¿Cuánto tiempo sin verte? A Jaune se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Y entonces todo encajó. ¿Rubí? Sus ojos plateados brillaron mientras giraba su guadaña con facilidad. Juniper, al lado de Jaune, movió sus patas, sintiendo la tensión. Jaune dio un paso atrás, con la mente acelerada. Juniper, vete. Pero antes de que su jacalope pudiera siquiera moverse, Rubí inclinó la cabeza, levantando un dedo. Juniper, niña, siéntate. Las orejas del jacalope dorado se movieron. Y entonces obedeció. Jaune parpadeó. Rubí sonrió, apoyando una mano debajo de su barbilla. Buena chica. Sé que lo entiendes. Le lanzó un beso juguetón a Juniper antes de girar su guadaña, cambiando de forma con un clic brusco. Jaune inmediatamente cambió su postura, sabiendo lo que venía. Los ojos plateados de Rubí brillaron mientras se lanzaba hacia adelante, balanceando a Crescent Rose en un arco controlado y fluido. Jaune bloqueó el ataque, y su aura se encendió cuando Croce Amors impactó su espada con un fuerte golpe. El impacto hizo saltar chispas, obligando a sus botas a deslizarse ligeramente hacia atrás. Rubí inclinó la cabeza, todavía sonriendo. Sí. Esa es Croce Amors, ¿de acuerdo? Jaune apretó los dientes, resistiéndose a su fuerza. No soy quien crees que soy. Rubí suspiró dramáticamente y luego desapareció en una mancha de pétalos rojos, reapareciendo instantáneamente detrás de él. ¿Me estás mintiendo? Bromeó. Deberías saberlo, Jaune. ¿Quién más tendría ese número, un hermoso jacalope y una espada como esa aparte de tú? Jaune apenas levantó su escudo a tiempo cuando su bota impactó contra él, enviando una onda expansiva a través de su brazo. La fuerza de la patada lo hizo dar una voltereta hacia atrás, cayendo en cuclillas controladamente. Inhaló profundamente y luego dejó que su aura aumentara. El brillo dorado se tiñó de azul a medida que aumentaba su velocidad. Él avanzó rápidamente. Pero la sonrisa de Rubí se amplió, todo su cuerpo estalló en una tormenta de pétalos rojos y ella lo persiguió.
El mundo se volvió borroso, el viento los atravesaba mientras Jaune esquivaba árboles, saltaba rocas y se abría paso por el terreno irregular. Ruby estaba justo detrás de él, su risa resonando en el aire. Jaune, 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 no puedes escapar de mí. La mente de Jaune corrió. Ruby era rápido, más rápido que cualquiera al que se había enfrentado jamás. Saltó sobre un tronco caído, girando en el aire para desviar una bala de Crescent Rose. La fuerza lo hizo girar antes de aterrizar de pie. Ruby no se detuvo. Ella bailó por el aire, con su guadaña girando y la hoja brillando bajo la luz de la luna mientras disparaba un gancho de agarre, impulsándose hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Jaune apretó los dientes y estrelló su escudo contra el suelo a mitad de carrera, enviando una ola de polvo infundido con aura volando detrás de él. Ruby patinó ligeramente, pero se recuperó casi instantáneamente. «Ah, ¿sí? Estás oxidado». «¿Qué? ¿No has practicado mucho?» Jaune se esforzó más y el aura dorada a su alrededor brilló aún más, dejando rayos de luz a su paso. «No quiero pelear contigo, Ruby». «Oh, lo sé». La voz de Ruby era empalagosa, con sus ojos plateados clavados en los suyos. «Pero aún así tendrás que pagar por mentirnos». Jaune saltó por un acantilado y aterrizó rodando suavemente antes de cargar hacia adelante nuevamente. Ruby lo siguió paso a paso, sus pétalos girando a su alrededor como una tormenta roja, su risa enloquecedoramente juguetona. «Admítelo, Jaune». Ella apareció a su lado, con la rosa creciente balanceándose hacia arriba. Jaune apenas logró detenerla, y la fuerza envió ondas de choque por todo el valle. «Me extrañaste». La expresión de Jaune se endureció y apretó más su agarre en su espada. «Ruby, y yo también te extrañé. Siempre quise entrenar». Con un último estallido de pétalos, desapareció de nuevo, esta vez, reapareciendo directamente frente a él. Su guadaña se movió y colapsó en su forma de rifle en un instante. Jaune se preparó. Y luego disparó. La bala carmesí atravesó el aire. Jaune se retorció en el último segundo, dando vueltas en el aire, con su aura encendiéndose cuando la bala le rozó el hombro, destrozando un árbol tras él. La onda expansiva hizo que las hojas se dispersaran como brasas, y la fuerza le resonó en los huesos. Pero no había tiempo para recuperarse, Ruby ya estaba sobre él. Una tormenta de pétalos rojos explotó a su lado, y la espada curva de Crescent Rose le golpeó el costado. Apenas levantó el escudo a tiempo, y el impacto lo hizo resbalar hacia atrás, con las botas cavando zanjas en la tierra. Su aura dorada brilló, teñida de azul mientras se impulsaba desde el suelo, corriendo hacia adelante en un intento de crear distancia. «Maldita sea, Ruby», gruñó Jaune, desviando otro golpe con Croce Amors. «¿Me escucharás?» ¡No!». Los ojos plateados de Ruby brillaron, con una sonrisa juguetona y furiosa a la vez. «Todavía no estoy satisfecha». Ella avanzó, transformándose en una ráfaga de velocidad, con su guadaña dibujando arcos afilados como cuchillas. Jaune se movía entre los golpes, el metal silbando mientras Crescent Rose golpeaba su escudo. «Fingiste tu muerte, Jaune». Siseó Ruby, sus golpes cada vez más rápidos y afilados. «¿Tienes idea de lo que nos hizo eso?». Jaune se agachó, golpeando a Ruby con el hombro en pleno ataque, haciéndola rodar por el suelo. Ella se recuperó con un elegante giro, poniéndose de pie sin perder el ritmo. Ella lo miró fijamente, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la frustración. Jaune exhaló, agarrando su espada con más fuerza. «No he fingido nada». Ruby parpadeó y su ceño fruncido vaciló apenas. Jaune apretó la mandíbula. «Probablemente fue solo una ilusión mía la que murió. No sabía que había muerto». Ruby se quedó quieta por un momento, absorbiendo sus palabras. Entonces su expresión se oscureció. «Eso no lo hace mejor, Jaune». Se lanzó de nuevo hacia adelante, más rápido que antes, blandiendo su guadaña con precisión mortal. Jaune la chocó de frente, y sus armas chocaron en una lluvia de chispas doradas. «Te enterramos, Jaune». La voz de Ruby tembló, apretando los dientes. «Lloramos por ti. Te lloramos. Y todo este tiempo, solo estabas». Ella giró y su talón se estrelló contra sus costillas, haciéndole estrellarse contra el tronco de un árbol. Jaune tosió y se puso de pie tambaleándose. Su escudo quedó abollado por el impacto. «Ruby, ¿sabías que tenías un trabajo que hacer?», espetó, interrumpiéndolo con la voz quebrada. «¿Y no merecíamos saber la verdad?». La culpa de Jaune se retorció profundamente. Sus dedos se curvaron alrededor de la empuñadura de su espada. «No tuve elección». Su voz era tranquila pero firme. «Mis labios estaban sellados».
Ruby dejó escapar una risa sin humor, volteando a Crescent Rose por encima de su hombro. ¿Y eso es todo, de acuerdo? Jaune la miró fijamente con expresión ilegible. Luego se dio la vuelta y echó a correr otra vez. Ruby gruñó y su paciencia se rompió como un hilo. Oh, claro que no. No estás huyendo de mí. Con un movimiento de muñeca, Crescent Rose cambió al modo rifle y disparó una rápida ráfaga de balas explosivas a sus pies. El suelo estalló, lanzando tierra y escombros por los aires. Jaune saltó de lado, esquivando sin esfuerzo. Conocía el estilo de lucha de Ruby, cómo usaba su semblanza, cómo acortaba distancias al instante. Pero ella no fue la única que se volvió más rápida. El aura de Jaune se encendió, y su energía azul dorada impulsó sus movimientos. Sus botas apenas rozaron el suelo mientras se deslizaba entre los árboles, convirtiéndose en una mancha de movimiento, abriéndose paso entre la densa maleza. Ruby sonrió y sus ojos plateados brillaron. Así está mejor. Y luego ella desapareció. Jaune apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de reaparecer a su lado, con su espada rozando su mejilla y su aura encendiéndose. Maldita sea, Ruby. Ella giró en el aire, cortando hacia abajo, pero Jaune la desvió con una rápida parada, enviando la hoja de la guadaña a la tierra. Se lanzaron a través del valle, pétalos rojos y rayas doradas desgarrando el paisaje, su duelo una danza explosiva de movimiento y acero. Jaune saltó sobre una roca caída, dando vueltas en el aire, solo para que Ruby lo alcanzara en el cielo, su bota chocando con su estómago, enviándolo a estrellarse contra la orilla del río de abajo. El agua salpicó mientras Jaune se puso de pie, jadeando. Ruby aterrizó suavemente sobre las rocas, con su capa ondeando detrás de ella. Crescent Rose lo señaló directamente. No puedes correr, Jaune. Jaune se limpió la sangre del labio y sacudió la cabeza. Nunca quise hacerles daño a todos ustedes. Los dedos de Ruby se apretaron sobre su guadaña. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Jaune sostuvo su mirada, ojos dolorosamente suaves, pero firmes. ¿Por qué tenía que hacerlo? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, transportadas por la suave corriente del río. La expresión de Ruby vaciló, pero se mantuvo firme. Éramos tus amigos, Jaune. Su voz era casi un susurro. Podrías haber confiado en nosotros. Jaune tragó saliva y algo de dolor se reflejó en su rostro. Sí. Su voz era tranquila, pero grave. Por eso tuve que desaparecer. Ruby exhaló bruscamente, mirando hacia otro lado por un momento. La rabia seguía allí, pero debajo había dolor, confusión y anhelo. Jaune lo vio todo. Y por primera vez desde que comenzó su batalla, Ruby dudó. El río fluía entre ellos y su superficie reflejaba el resplandor carmesí del sol poniente. Jaune y Ruby se quedaron allí, inmóviles, la lucha se había agotado en sus miembros pero no en sus corazones. Ruby fue la primera en moverse. Ella bajó a Crescent Rose, pero sus ojos plateados nunca lo abandonaron. «Sigues siendo el mismo, ¿verdad?», murmuró. Jaune parpadeó. Huir, cargando con todo a cuestas. Cargando con el peso del mundo entero como un caballero solitario en un cuento de hadas. Ella respiró profundamente y luego negó con la cabeza. Su expresión era ilegible. «Eres un completo idiota». Jaune resopló una risita débil. «Sí». Ruby suspiró y luego, para su absoluta sorpresa, sonrió. Era pequeño, cansado, triste, pero real. «Tienes suerte de que me gusten los cuentos de hadas, Jaune». Jaune la miró fijamente durante un largo rato. Luego le devolvió la sonrisa. La fogata crepitaba, su luz dorada se reflejaba en las húmedas paredes de piedra de la cueva. Las sombras danzaban a su alrededor, creando formas cambiantes que se reflejaban en las superficies irregulares. Jaune estaba sentado con las piernas cruzadas, con la armadura sucia y arañada por la pelea, pero con el corazón mucho más pesado que cualquier herida que hubiera recibido. Frente a él, Ruby reía, con sus ojos plateados brillando con picardía mientras se apoyaba en la fría piedra, completamente a gusto. Eso fue realmente extremo, Ruby. Ruby sonrió, impenitente, arrojando una ramita al fuego. Oh, por favor. Te lo merecías. Y además, fue divertido. Jaune suspiró, frotándose la zona dolorida de las costillas donde ella lo había pateado. Casi me arrancas la cabeza. Casi, corrigió Ruby juguetonamente. Significa que aún tenía el control. Estás bien, deja de quejarte. Jaune negó con la cabeza, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Lo siento mucho, Ruby. Por un instante, la risa se apagó y Ruby exhaló, observando el destello de las llamas. Lo sé.
Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, con el rostro iluminado por el resplandor. Debe ser duro, ¿verdad? Reflexionó, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Ser un cuento de hadas? ¿Vivir así? Jaune hizo una pausa y sus dedos se apretaron sobre su rodilla. Yo, no pienso mucho en ello. Ruby resopló, sacudiendo la cabeza. Mentiroso. Jaune exhaló lentamente, frotándose la cara. Bien. Sí, es agotador. Pero, es lo que tengo que hacer. No es que haga esto todo el tiempo, la mayor parte del tiempo solo estoy cultivando. Ruby lo estudió por un largo momento, luego suspiró dramáticamente, aplaudiendo. Bueno, ya basta. Con razón te di una paliza tan fácil. Vamos a ponerte al día con todo lo que te perdiste, señor caballero oxidado. Jaune rió entre dientes, relajándose un poco. Te escucho. Primero, Ren y Nora. Empezó Ruby con una sonrisa maliciosa. Casados. 6 hijos. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par, y luego mostró un dejo de orgullo hacia Ren. 6. Ruby gimió, frotándose las sienes. Sí, y déjame decirte que esos niños son monísimos, pero son una auténtica amenaza. Me arruinan cada Navidad. Ni siquiera tengo hijos, pero, por alguna razón, tengo que comprar para 6 pequeños tornados. Jaune rió, negando con la cabeza. Eso es, realmente maravilloso. Me alegro por ellos. Ruby puso los ojos en blanco. Sí, sí. Mantén esa actitud cuando uno de ellos te ataca de la nada, pidiéndote tus galletas. Sigamos adelante. Blake y Jan se establecieron en Patch. ¿En serio? La vida doméstica les sienta bien. Me pregunto si siquiera planean ser cazadoras, ya que suelen viajar a Menagerie todo el tiempo. Jaune sonrió, imaginándolo. Jan y Blake siempre habían sido muy unidos, pero verlos tan felices juntos le alivió el corazón. Oh, Weiss y Pirra. Jaune hizo una pausa y contuvo ligeramente la respiración. Ruby sonrió, observándolo atentamente. Casado. Jaune parpadeó. Luego sonrió, sincera y cálidamente. Sabía que existían. Ruby rió entre dientes, echando otra ramita al fuego. Ay, por favor. Eres un idiota. Se pelearon por ti durante años, ¿y ahora? Ay, todavía hablan de ti. Jaune dudó. Me alegro por ellos. Oh, deberías preocuparte. Ruby se inclinó hacia adelante, sonriendo con picardía. ¿Te das cuenta de que si alguna vez descubren que estás viva, acabarás encerrada en un sótano, verdad? Jaune se atragantó. Ruby, por favor, son buena gente. Además, apuesto a que ya lo superaron, después de todo, ahora están casados. Ruby hizo un gesto de desdén con la mano, sonriendo con suficiencia. Sí, sí, buena gente. Y también buena gente que está muy casada y que quizá esté metida en cosas en las que ni te apetece pensar. La cara de Jaune se puso roja y su cerebro lo traicionó de inmediato. Ellos no lo harían, Jaune, se inclinó Ruby, con voz burlona. Vi lo que intentaban ocultar cuando me estrellé en su casa de camino a Atlas. Y, déjame decirte, es terrible. Por eso siempre me quedo en un hotel. Jaune tragó saliva. Ruby se recostó con una sonrisa victoriosa. De nada, por cierto, por la advertencia. Mantén los ojos bien abiertos mientras estés en Remnant. Jaune suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. No volveré a dormir nunca más. Ruby se apoyó contra la pared de la cueva, sus ojos plateados observando el fuego. Muy bien, ahora es tu turno. Se nota que has estado ocupado. ¿Qué ha pasado? Jaune se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Salem se ha ido. Ruby se puso rígida y lo miró fijamente. Jaune asintió, en voz más baja. Ozpin también. Ruby lo miró fijamente durante un largo momento y luego juntó las manos lentamente. Bueno. Eso explica muchas cosas. ¿Por qué desapareció así como así? Jaune la miró secamente. Ruby tarareó, apoyando la barbilla en la palma de la mano. ¿Y los hermanos? ¿Los dioses de verdad? Ellos regresaron. La diversión de Ruby se desvaneció. Se sentó erguida, con la mirada fija. Espera. ¿De verdad volvieron? Jaune asintió. El herrero conversó con ellos. Los convencieron de intervenir. Ruby silbó levemente y negó con la cabeza. Madre mía, Jaune. Jaune exhaló, mirando el fuego. Eso no es lo peor. Ruby levantó una ceja. El agarre de Jaune sobre sus guanteletes se hizo más fuerte. Los Grimm ya no estarán sin alma. Silencio. Las palabras quedaron pesadas en la cueva y la luz del fuego parpadeaba entre ellas. Ruby lo procesó.
Lentamente. Con cuidado. Luego suspiró, frotándose las sienes. ¿Me estás diciendo que toda la premisa de nuestro trabajo como Huntsman simplemente cambió? Jaune asintió. Ruby gimió. Con razón te comportas como un críptido. Ella exhaló y luego lo miró fijamente con una mirada cómplice. Jaune. Si los demás se enteran, será terrible. Los hombros de Jaune se hundieron ligeramente. Lo sé. Ruby chasqueó la lengua y lo observó por un momento. Entonces ella sonrió y le dirigió una mirada. Está bien, tonto. Necesitas un disfraz. Jaune parpadeó. Espera, ¿por qué? Jaune. No puedes seguir andando por ahí vestido como un maldito cuento de hadas. Jaune dudó, pero Ruby sonrió más ampliamente y sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsa. Beber. Jaune lo miró con recelo. ¿Qué es? ¿De dónde sacaste esto? Tinte para el cabello. Temporal. Y con un ligero efecto de transformación. Créeme. Pedí a alguien que imitara esa poción tuya. Genial, ¿verdad? Xion Zaiden me la preparó. Jaune suspiró y luego bebió la poción de un trago. Un calor intenso lo inundó, y de repente su cabello dorado se oscureció, tornándose negro intenso. Sintió un hormigueo en las orejas y luego se crispó. Jaune se quedó congelado. Extendió la mano y agarró su cabeza. Ruby resopló. Sorpresa. Ahora eres un fauno el lobo. Jaune gimió, frotándose las sienes. No se ve raro, ¿verdad? Ruby sonrió, dándole una palmada en el hombro. No, te ves genial. Muy melancólico, muy travieso. Me encanta. Jaune suspiró. Juniper tampoco puede quedarse conmigo, ¿eh? Ruby se cruzó de brazos. Montas un jacalope precioso y genial. Eso no es discreto, Jaune. Tenemos que mantener esto en secreto. O sea, a menos que planees decirles a todos que estás vivo. Juniper se quejó. Jaune suspiró, acariciando su pelaje. Anda, niña. Estaré bien. ¿Acaso tengo alguna opción? Juniper le dio un último codazo antes de alejarse de un salto. No, la verdad, dijo Ruby con una sonrisa burlona, y luego, con aprobación, vio a Jaune con una túnica con capucha. De acuerdo. Ahora sube y agárrate fuerte. Jaune suspiró y se subió la capucha. Esto es incómodo. Supongo que no tengo otra opción, así que te pedía ayuda. Sí. ¿Tienes algún problema? No, realmente no. Ruby sonrió, acelerando la moto voladora. Entonces cállate y aguanta. Con eso, se alejaron a toda velocidad hacia la noche. Jaune se aferró a Ruby mientras el bosque pasaba borroso junto a ellos.